Regresamos a Argumentos, seguimos hablando de la hallaca venezolana, tienen ahí ustedes imágenes en pantalla y vamos a ir ahora a seguir revisando las regiones. Por ejemplo, nos faltó comentar la hallaca llanera, las muchachas han preparado unos gráficos para que usted en casa también nos escriba en @argumentoscb, @rosa_periodista. ¿Cómo hace usted la hallaca? Busque la fotografía de esta entrevista y ahí nos comenta si sigue las de su región o tiene alguna particularidad. Fíjense la hallaca llanera, cómo es, se puede llevar hasta chigüire o venado, atención, guiso con carne de res y de cochino. El sabor es fuerte, con ají dulce y especias, pocas decoraciones y una envoltura más sencilla. La hallaca guayanesa, del estado de la región Bolívar, guiso con pescado de río o carne de monte. También puede incluir ají picante, una masa firme, bien sazonada. Y aquí tenemos más influencias indígenas en sus ingredientes y en la preparación. De hecho, el ají picante o en estas zonas también tienen ese picante de bachacos, ¿no? Exacto. Que lo usan mucho en esta zona. Sabores, según cada región. Tal cual. Según cada región y cada cultura familiar, Claro. definitivamente. Así es. Ahora, cada quien en la casa también, la hallaca es como un momento de unión familiar en los que, a juro, tenemos que dejar nuestras redes solo para tomar la fotico, lavarnos bien las manos y empezar a hacer este trabajo en familia. En las redes sociales se habla de cargos y que ahora la gente no entiende afuera cómo es que Los tenemos rangos, rangos cargos. para la hora de hacer las hallacas. Los niños empiezan lavando las hojas. A mí me tocó por mucho tiempo y recién salió por las redes un video muy cómico que dice: tengo 20 años en este rango, es lavando las hojas y todavía no me han subido. Y de verdad son cosas muy jocosas, pero en realidad amarrar la hallaca es una de las cosas más delicadas porque A mí me enseñó mi abuelito, que sí, en paz descanse. porque amarrar la hallaca justamente te Es el arte. asegura que esa hallaca no se desbarate en el momento que está hirviendo. Entonces es una técnica y esas técnicas, tanto con los bollos como con las hallacas, tienen una especie de que cada familia hay una le da 4 vueltas, o sea, son 2 vueltas de un lado y 2 vueltas del otro en el pabilo, y así identifican la hallaca. Y a veces 3 vueltas cuando, o sea, vamos a decir, se marcan 3 las líneas cuando es bollo. A veces los bollos es que los voy a amarrar más. Acá Entonces, no, ustedes que tú nos no trajeron sabes una amarrar. hallaca. Esa Esta es tiene hallaca. 3 líneas. Esta Entonces, tiene 3 líneas. Sí, ¿qué es lo que bueno. pasa? Que hoy en día ya Porque es eso no grande. lo tenemos muy claro. Mientras más grande, entonces tú tienes que asegurar de que quede firme ese envoltorio de hoja. Otra cosa ¿Se la es puede mostrar? cuando yo en los años 80, fue por primera vez hice hallaca afuera. Entonces estamos hablando de muchos años atrás y conseguí la harina y conseguí justamente las hojas en un sitio de un comercio filipino que vendía las hojas, porque no era ahora esto que tantos venezolanos Claro, que hay en el afuera mundo. y que entonces no dejan sus tradiciones, la tradición de, como tú acabas de decir, estar en familia, la higiene por encima de todo, porque nosotros necesitamos, y están las abuelitas, y lávese las manos, y todo limpio, y limpio sobre limpio, porque es la manera que nosotros tenemos para cocinar, no solamente las hallacas, todo el tiempo. Las abuelitas con un turbante en Un el turbante, cabello. claro, mi abuela total. me Sí. enseñó eso. El ponerse su delantal. buen turbante. Y- No se puede ir un cabello en una Y comida. la música, y acompañada siempre No con podemos punch. hablar, ya, mira, yo sabía por dónde venía, por la hora no podemos mencionar con qué acompañamos. Acompañamos Con sus bebidas con clásicas su de la bebida temporada. clásica, ¿verdad? Pero justamente necesitamos esa alegría alrededor con las cosas que son tradicionales. Claro. Siempre con música, con gaita, con aguinaldo. ¿no? Claro, porque también a veces la Navidad también es un momento de nostalgia, quizás recordamos a los que no están en ese momento, lo que nos aprendieron, pero yo creo que ellos también nos dieron alegría en nuestra infancia y nosotros tenemos que hacer lo propio con las generaciones que vienen, Claro, ¿no? es seguir las huellas que ellos dejaron, pues. Así es, y de esa forma siguen presentes también en la mesa. ¿Algún elemento curioso que ustedes pues tengan en relación con la preparación de este plato navideño? Por ejemplo, el acompañante también es algo importante. La hallaca se sirve o con pernil o con el asado negro. También de dónde vienen esas influencias, digamos, ¿qué es lo más venezolano? O ambas son bastante válidas, ¿verdad? Ambas. Llevan en nuestro país todo el tiempo.
Sí, realmente, tradicionalmente, desde que estamos muy niños, teníamos con pernil. Pero de acuerdo con la región, entonces si es la parte llanera, entonces entra el asado negro, en la parte central entra el asado negro. Pero son variables que fueron llegando, porque de años 50, años 60, era pernil, y un pernil muy bien elaborado, con su salsa, ese pernil que se estudiaba, con qué lo vamos a macerar, con qué lo vamos a dejar tantos días en la nevera, mientras entonces estás agregando los jugos, las cebollas, los aliños, tapado, cuántas horas, y todo el mundo, aparte de eso, recordando todas recetas de la abuela, y entonces era cuántas horas Lleva el pernil en el horno. en el horno, a qué temperatura, está listo, no está listo, ponle el papel aluminio por arriba, ahora se lo tienes que quitar para que entonces dore. Son tantos detalles que se hace divertidísimo. Claro. O sea, es ¿Cuánto por divertidísimo. kilo? ¿Cuánto? Porque de hecho ahorita también está la variante que acompaña mucho el plato navideño con el lomo de Con cerdo. el lomo. Ujú, para está- variar, son para variantes variar que su- van según las temporadas y las Tal cual. tendencias De también, pero hecho- siempre manteniéndose fiel en el sabor. Exactamente, de hecho hay familias que no comen ninguna de la parte del cerdo y lo hacen con pollo y no comen carne, o sea, cada Claro, y quien le da depende su de toque. los gustos también. cada Hay quien gente le que, da por su ejemplo, no le toque de gusta el familia. uso del papelón en nada, En nada. pero el papelón en Es el el asado toque- negro a mí me parece que Es el toque principal. tiene que llevarlo. Igual el guiso de la yaca. Y la yaca. Bueno, con el guiso, ahí sí. Siempre le da un toque, no, siempre Tendré le da que un toque. probarlo para ver. No, siempre le da un toque, pero no lo sientes tanto al paladar porque no es o sea, es un toque. O sea, no claro. es algo tan invasivo que vas a sentir que está el No es como papelón el asado perfecto. negro, que No uno es como el pone a asado derretir negro, ese tal cual. papelón hasta y le da No, la vuelta. no. Claro, Y es es que otro, es sutil. Nuestros sabores, aun cuando no sean tan perceptibles, ese salado dulce, Siempre está. Muy siempre característico. está. Entonces uno trata, bueno, y es que lo traen las recetas. Claro. Entonces, De hecho, el guiso de la yaca debe tener algo ácido, debe tener algo dulce, debe tener algo salado, o sea, y un toque de picante, o sea, siempre debe tener esas características para hacer el guiso de la yaca. Otro elemento que no puede faltar, la ensalada de gallina, que a veces la hacen de pollo, algunos la hacen con atún, ¿no? También en eso de las variantes, pero la ensalada es otro infaltable. infaltable. Sin Y- eso no es un plato de Navidad. Y que justamente con cosas que nosotros empezamos a formar como una fusión, porque la papa la teníamos aquí, pero la zanahoria y los guisantes, y luego entonces empezamos a trabajar con unas mayonesas, que fueron unas salsas que nos llegaron, unas preparaciones que nos llegaron para entonces nosotros llegar y Claro. conseguir aquel sabor que se hace muchas veces. Hay personas que la papa no solamente se pocha o se hierve, como decimos aquí en Venezuela, se sancocha. Cuando empezamos a hablar de esos términos culinarios en más la escuela, y la Claro. gente dice, pero es que sancocho, le digo, no, aquí se dice se pocha o se hierve, ¿no? Pero justamente a veces se hace en los fondos y los caldos de pollo, Claro. para que esa papa, esa zanahoria venga con un sabor agregado. Esos son los secretos que seguiremos hablando al regreso de la pausa. Exactamente. Ustedes no se aparten, incluso hacer la mayonesa uno mismo también. cual. En Claro. algunas casas lo hacen con su toque especial. Ya regresamos con más argumentos. No se aparten.